Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, la situación en la Ciudad de Buenos Aires es bastante... se me está manejando dentro de niveles pero muy razonables. Pensemos que las medidas de aislamiento se empezaron a tomar con carácter pretérito en la Ciudad de Buenos Aires, a lo que después se tomó a nivel nacional. Creo que acá en la Ciudad Autónoma, y esto no quiero hacer con esto un discurso político, se vislumbró antes que en la Nación, antes que a nivel nacional, lo que podría suceder. Por eso empezaron a tomarse algunas acciones y el aislamiento empezó, digamos, sin carácter obligatorio, pero una semana antes en la Ciudad de Buenos Aires, y también se tomaban recaudos en los vuelos que venían a Ezeiza. Esto creo que en los primeros días el aislamiento era absolutamente necesario, tanto a nivel nacional como a nivel local, el aislamiento social preventivo y obligatorio. La ciudad fue tomando recaudos como, por ejemplo, habilitar hoteles para que las personas que no tenían ¿Dónde aislarse? Síntomas graves tuvieran donde aislarse. Entonces me parece que hoy tenemos una situación razonablemente bien para lo que es la media general del país, con una situación donde la curva se ha aplanado totalmente. Ya llevamos con un RO casi cercano a 1 en la Ciudad Autónoma, y por otra parte vemos que la curva de contagio se ha, como decía yo, se ha aplanado, y que la capacidad de respuesta hospitalaria es excelentemente bien dentro de lo que es la gravedad de la situación, obviamente. Pero yo estaba escuchando muy atentamente al doctor Alac, a quien no me canso de agradecerle cómo actuó cuando tuvimos los primeros casos en el Congreso, donde evidentemente, bueno, él organizó un mini operativo Detectar, tomando 130 casos de las personas que habíamos estado ese día en el recinto, y así se pudieron detectar los casos de los compañeros de diputados, de los compañeros de bancada, el caso de Miguel Base, y bueno, el primero que dio, que fue el de Julio Sag, y bueno, después de Carlos Selva y de Walter Correa. Y creo que eso fue esencial, porque me parece que lo que nos está faltando a nosotros a nivel nacional es haber hecho más testeos. Yo cuando vivo comparando las medias con los distintos, la media mundial y la media de otras latitudes, y veo que es muy magro los testeos que se han hecho, me parece que eso es detectar, ir a los focos donde se produce, como por ejemplo se hizo en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de los barrios de emergencia, como se hizo en la 1114, en el barrio 31 y en los geriátricos. Diputado, una consulta, porque recién el diputado del PRO, Berizo, tenía un discurso, me parece a mí que muy congruente. Él hablaba de cuidarse, de ser responsable, era crítico de aquellos sectores más libertarios. Dice, esto es muy delicado, en La Matanza hay 2 millones de habitantes y si los contagios se propagan es muy riesgoso. Digo, la mirada de la ciudad está más cerca, hablo de las autoridades, desde Rodríguez Larreta para abajo, están más cerca de un discurso cuidadoso en materia de contacto social, preservando esta fase 3, o más cerca de aquellos que quieren liberar todo con los riesgos consiguientes. No, creo que el discurso y las medidas que tomó tanto Horacio como Diego Santilli, como el ministro de Salud, Fernán Quirós, han sido medidas que son muy equilibradas. Se ha tratado de resguardar lo que yo llamo el triángulo, que tiene 3 lados: la política sanitaria, el aparato productivo y el pleno funcionamiento de las instituciones. En la Ciudad de Buenos Aires no dejó de funcionar el poder legislativo en forma presencial, tomando todos los recaudos, se cumplen protocolos sanitarios. Hoy uno cuando va a peluquerías o va a determinados negocios, se le pide el documento a la gente si corresponde, si es día par o impar, para de esa manera poder atenderlos y poder realizar la prestación necesaria. Y yo veo en las peluquerías que el cuidado superlativo, que es lo que se abrió más reciente y lo que podía tener foco de contagio o de transmisión comunitaria del virus. Me parece que adecuándonos a protocolos, yo creo que acá hay que apelar muchísimo, como hicieron nuestros hermanos uruguayos, a la responsabilidad individual de cada uno y por supuesto también la responsabilidad colectiva. Yo creo que esto no es un tema, yo escuchaba hablar recién, no es un tema ni de clases sociales, sino que es un tema de responsabilidad individual y colectiva de las personas. Yo no creo que esto sea
que se produzca más en un country que en un sector más carenciado. Creo que en los dos lugares hay que apelar a la responsabilidad, insisto, individual y colectiva, y pensar de que vamos a tener que convivir, porque por más que la vacuna aparezca en el mes de octubre, hay que ser sinceros, hay que ser auténticos y pensar de que esto va a seguir conviviendo, vamos a seguir convivir con el virus y adoptar los protocolos necesarios. Yo por eso cuando hablan de ya estar aventurando de que no va a haber temporada de verano, se tienen la más mínima noción de lo que puede pasar, el crack económico que se puede producir en todo el sector de la costa atlántica, que vive realmente del turismo. Yo creo que hay que actuar y sobre todo concientizar a la gente. Concientizar a la gente es usar barbijo en forma permanente, higienizarse las manos y mantener el distanciamiento social. Diputada Verónica Benaim lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo le va? Me olvidé de saludarlo también al Pato Suárez y al Pato Méndez. Hoy con el Pato Suárez. Es el segundo, Pato Méndez. Es el segundo que le dice Pato Suárez. Diputado, bueno, básicamente mencionaba las peluquerías. Perdón, Pato, Mencionaba las peluquerías que se abrieron. Vamos a hablar de la vida del Pato. Lo conozco de hace años. Sí, efectivamente. Ahora Dale. Queremos saber eso. Gran tipo. Diputado, le decía que una de las medidas en esta última extensión del aislamiento fue, al menos en la capital federal, dar respiro a un sector que venía paralizado desde marzo, como las peluquerías, y hubo otros sectores que empezaron a tener una cierta apertura. ¿Qué otros sectores o qué otras cuestiones considera usted, viviendo aquí en la capital federal, que deben avanzarse y pensar en una posible flexibilización al respecto? Bueno, creo que podrían ser también los centros comerciales, guardando el distanciamiento social, guardando prudencia para entrar en los mismos. Uno lo ve, por ejemplo, que la gente es respetuosa, incluso más, creo que hasta la gente nos cuidamos entre nosotros, porque yo creo que al principio me acuerdo de una verdulería y sin darme cuenta, con barbijo y todo, me acerqué demasiado y el vendedor también, y una mujer me miró y automáticamente esa mirada para mí fue petrificante. Yo dije, estoy metiendo la pata, y era cierto. Y se lo dije a la mujer. Me parece que eso es, sin necesidad de llegar a la denuncia, sin llegar a esa persecución que tengamos entre nosotros, me parece que eso hace mucho a la responsabilidad de cada uno, más que a la prohibición. Y yo creo que los centros comerciales podría ser otra actividad. Hoy estaba viendo que también actividades deportivas se están implementando, y de juegos que son colectivos y que tienen contacto físico con el adversario, como puede ser el fútbol. Y sin embargo, escuchaba a un remero, que es campeón panamericano, que estaba contando de que no se podía entrenar. Y la verdad que en un single de remo me parece que es una locura que no se pueda entrenar, está en contacto, primero que está al aire libre, segundo que está en contacto con el agua, o sea que tampoco puede ser un medio donde se pueda contagiar. Es lo mismo que yo veía con el tenis, lo que dijo, a veces yo creo que no se miden las palabras, hay una incontinencia verbal muy grande, lo que dijo el ministro de la provincia de Buenos Aires respecto al tenis, nunca lo he jugado al tenis, porque me parece que más recaudo que se toma, uno se seca la mano, limpia la pelota antes de tirarla, pero sin que exista el virus, ya uno lo hace de antes. Por eso digo, me parece que hay actividades que se pueden abrir y que al público y que mejorar, siempre repito, tomando esos parámetros de protocolos sanitarios para cada actividad y con responsabilidad individual y colectiva. Ahora, diputado, le pido una pequeña reflexión sobre esto que nosotros veníamos conversando, que yo coincido con usted, no es propio de una clase social o de un estrato o de aquellos que viven de determinada manera y no de otra, pero me parece que todos coinciden en pedirle mucha responsabilidad al ciudadano y al mismo tiempo, si pueden, que denuncien, si saben, si algunos hacen fiestas, si algunos los fines de semana hacen juntadas, o la otra vez lo que sucedió en el barrio de Recoleta y todo lo que genera, esta cosa del patrullaje de los vecinos. Porque también nosotros tenemos cierta historia y cierta reminiscencia cuando salen las fuerzas de seguridad a hacer esos controles y entonces están pidiéndonos los documentos en retenes y a muchos de nosotros nos trae recuerdos muy siniestros de nuestra Argentina y me imagino que de ahí debe ser muy difícil regular entre el control o el autocontrol y la responsabilidad ciudadana y qué lugar le damos a las fuerzas de seguridad, porque hoy
por hoy no hay controles. La verdad, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y no encuentro que me paren como me paraban antes, que me han pedido el documento o el permiso para circular. Y el fin de semana escucho que hay gente que se está juntando, que hay gente que está sube fotos a Instagram con un asado que no son para 3 personas o 4 personas en una casa, sino que se juntan a comer asados en las casas. Entonces me parece que hay como una situación que es la ideal, otra que es la real, y tampoco estamos los vecinos, tanto preámbulo, pero es un poco para invitar al debate, tampoco estamos los vecinos, me parece, tan cómodos en esta cosa de andar denunciando al lado por lo que hace, ¿no? ¿Qué se le ocurre a usted que sería la situación ideal? La situación ideal es muy compleja, porque usted tiene que balancear entre lo que es una política de sanidad que evidentemente apela, vuelvo a repetir, a la responsabilidad individual de cada uno y no caer en un estado policíaco, porque imagínese usted también, de que usted hablaba de reminiscencia de la época de la dictadura militar, y yo le retrotraigo acá los abusos que ha habido. Pensemos el caso de Facundo Astudillo, pensemos el caso de un chico que fue a comprar cigarrillos y lo balearon, pensemos el caso creo que es González, el que mataron, del señor que mataron en Tucumán, que incluso más tiraron toda una cosa de lo más siniestra, macabra, lo mataron en Tucumán, tiraron el cuerpo en Andalgalá, Catamarca. Entonces uno ve estos casos también de abuso policial que son realmente, que uno dice, realmente es como que le hubieran dado un bill de impunidad a las fuerzas policiales, me refiero en el orden provincial, en las distintas provincias donde ocurrió el hecho. San Luis es un caso paradigmático también, pero y las fuerzas federales, o sea que esto también se torna muy, muy peligroso. Yo creo que los controles son necesarios, pero que tampoco tienen que ser controles que directamente evoquen necesariamente a un estado policíaco y que se aliente la denuncia entre los vecinos, porque muchas veces la denuncia entre los vecinos es hasta caprichosa. Piensa usted que se denunciaban a unos vecinos que eran médicos porque vivían en una casa y no querían y llegaban sin barbijo. A un amigo mío lo denunciaron por ir como los presos, a la mañana se iba a la terraza con su mujer, porque el departamento donde viven es muy chico, a recorrer la azotea y estaban al aire libre y los dos estaban con barbijo. Lo denunciaron porque estaban usando un espacio común, que era la terraza. Entonces me parece que eso ya está coadyuvando contra las libertades individuales. Y eso es sumamente peligroso. Yo creo que esos temas hay que ser muy cautos para aplicarlos. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires, y no lo digo de vuelta por ser representante de este distrito, de la Ciudad Autónoma, se está actuando en eso con mucha seriedad y yo veo que la gente circula con barbijos, no pasa en otros lados, no veo, pero acá lo estoy viendo de esa manera y sería bueno que la gente entienda que estamos llamados a convivir con este COVID y no quiero dar una mala noticia, pero se habla en otras latitudes, en otros lugares del continente, que puede venir otra cepa posterior en un año, en un par de años. O sea que me parece que esto es darle la dimensión exacta que tiene, pero también señalar que todos los años en la Argentina, por influenza, por la gripe y por neumonía, mueren 32.000 personas. Y acá no tenemos la estadística todos los días, como la venimos teniendo con el caso del COVID-19. Está bien que el otro... Y lo otro les puedo asegurar que también la gripe y la neumonía tiene alcance planetario. Sí. Diputado Enríquez, muy interesante poder conversar con usted, le agradecemos mucho este contacto que ha tenido y bueno, esperemos que en los próximos podamos estar hablando de otros números, de otras situaciones, pero sí creo que, y coincido en que es muy difícil encontrar el equilibrio absoluto y puro a donde todos sintamos que estamos haciendo las cosas bien, pero que también tenemos la posibilidad de reactivar nuestra economía, pero que tampoco tenemos la obligación como ciudadanos de estar nosotros controlando lo que hacen otros, ¿no? Para eso me parece que está el Estado. Gracias, muy amable. Y pensemos también pensemos algo de que no hemos hablado, del impacto psicológico que generan las personas confinadas, la salud mental se resiente, las comunicaciones sociales, hay emociones como el miedo, la angustia, la odio, la incertidumbre, que van a jugarnos muy, muy en contra. Ni hablar de muchísimas gracias a la los tres, que se está quedando sin trabajo. Emocionalmente, ¿cómo golpea? Sí. Destruido totalmente. Estoy hablando justamente, y ya no son
cientos, son miles. Mirá, la verdad que lo que acabas de decir me parece que tendríamos que haber empezado por ahí. Porque la verdad que eso a uno le parte el alma. Bien, sí. Estamos con un proyecto, esos proyectos queremos tratar nosotros en el recinto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado. Fue muy amable. Y al Pato Méndez. Muy bien. Méndez, no me equivoco más. Chau, hasta luego. Gracias, chau, muy hasta luego, amable. gracias.